vídeo que considero bastante interesante, que además tiene que ver con varias cuestiones. Ya no solo es la propia interacción que tiene, pues la verdad es que es bastante sencilla. Digamos que aquí lo que más me interesa son las relaciones, digamos que la deducción del propietario y digamos que la relación que está ocurriendo entre estas dos personas. Entonces aquí lo que vemos es que esta persona, pues que tiene este Rottweiler, pues ese es el típico Rottweiler, pues un poquito como que le da bastante igual acercarse a otros perros. Eso de algún modo, pues si son perros pues que tienen esa misma percepción de no tener, digamos que esa percepción tan sensible del espacio personal que tienen los perros sensibles, pues el Rottweiler puede funcionar muy bien pues con otro tipo de perros que sean igual, que tengan un poquito esa manera también de acercarse a otros perros y no haya conflictos. Entonces, con los perros de presa pues se puede llevar bastante bien si comparten esa falta de sensibilidad. Lo que pasa es que aquí vemos que ocurre algo bastante interesante. Aquí, en vez de observar la persona lo que está ocurriendo, que es digamos que lo que estamos viendo aquí, que es que esta persona tiene muchísima tensión sobre este perro, por tanto está indicando dos cosas. Está indicando que hay una desconfianza. Entonces aquí ya este perro ya tiene antecedentes probablemente simplemente por cómo se comporta el dueño. Entonces sabemos que esta información nos está indicando que esta persona más o menos tiene una cierta sensibilización a otras cuestiones que hayan pasado anteriormente, o eso, o que simplemente pues nunca ha paseado con el perro, o que tiene poca experiencia, o que no sabe cómo hacerlo muy bien, entonces tiene miedo a lo que va a suceder. Por tanto es bastante interesante el observar el comportamiento del dueño, porque como vamos a ver nos está indicando mucha información. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues que si vemos a alguien muy incómodo con su perro, alguien que está demostrando pues algún tipo de comportamiento que está como indicando uy ya verás, pues en general es porque esa persona ya ha vivido anteriormente agresiones, tanto hacia su perro como su perro hacia otro perro. La cuestión es que hay una cierta desconfianza y entonces pues hay que mantener más control. Por mucha confianza que tenga en mi perro, pues no le puedo andar metiendo a lo loco como está haciendo el tío este, metiendo a su perro donde sea. Porque como vamos a ver, su perro es precisamente el problema. Esta arrogancia de comportamiento es un poquito la que me parece interesante de este vídeo. Porque además, como con el vídeo este que también hablé de la rusa, que va fomentando que su perro de presa ande atacando a todos los perros del barrio, pues aquí tenemos precisamente perro pit vicioso, que bueno, la traducción no sabría muy bien cómo hacerla, ataca a Rottweiler, ¿no? O sea, este perro que es un vicioso, o este perro, supongo que vicioso se refiere a agresivo, pues atacaría a su Rottweiler. Pero vamos a ver quién tiene razón aquí realmente. Oh, okay. It's a female. It is a female. Está demostrando que está inseguro ante este acercamiento tan intrusivo del Rottweiler. Realmente el conflicto, entonces, lo está iniciando ya desde el principio el Rottweiler. ¿Por qué? Porque para acercarte a un perro inseguro tienes que demostrar de algún modo más respeto para demostrarle al otro perro que no le quieres hacer daño. Entonces, te encuentras un perro que es mucho más grande que tú, que te mira insistentemente y te olfatea insistentemente sin dejarte espacio, cuando además el perro está agarrado del cuello, y esto pues de algún modo pues va a provocar también una cierta frustración. Entonces el perro ahora mismo se siente muy vulnerable porque si se quiere defender, imaginemos que este perro le mordiese el culo aquí, por ejemplo, y este tenga aquí el cuello agarrado. Pues esto lógicamente pues produce un sentimiento de vulnerabilidad. O sea, es decir, si yo me siento agarrado y no me puedo defender ante un desconocido, pues es normal que este perro se muestre tan inseguro. Vale, vemos cómo le intenta controlar con el hocico, como diciendo tú a dónde vas, ¿no? Quiere saber más información. Y aquí vemos todo este lenguaje. Vale, vemos el lenguaje tan inseguro. Y aquí nos encontramos un acercamiento de dos desconocidos muy cercano a la cara, cosa que es un peligro potencial. Entonces aquí ya empieza a haber una cierta tensión. Vale, este
como debe ser que está acostumbrado a hacer un poquito lo que le da la gana, se acerca en línea recta al perro de presa, que como vemos se muestra con un lenguaje bastante inseguro. Si nos estamos dando cuenta todo el rato, si observamos al dueño, el tío no para de recular, ¿vale? Está intentando evitar, vemos como él no para de moverse porque está intentando evitar continuamente el acercamiento de este perro. Por tanto, ¿qué hacemos en situaciones como esta? Llamamos a nuestro perro. Si esta persona está tan insegura y se está creando una situación de tensión, pues no me pongo a preguntarle a este que cómo se llama, sino simplemente llamo a mi perro, dejamos que esta situación se diluya y que el acercamiento sea menos tenso, porque entonces estoy provocando una pelea. El movimiento del Rottweiler pues está indicando que el Rottweiler se siente seguro. Entonces el Rottweiler pues está ahí tan pachorrón diciendo pues quiero leer a este perro. El problema es que no está viendo un feedback. Entonces vemos aquí cómo intenta recabar información. Este pues como que está tan relajado que ahí se sacude pasando de todo, como dando por hecho que todo está bien. Pero se sigue acercando directamente a su espacio. Y aquí vemos lo más interesante y lo que a la vez más me frustra de este vídeo, que es que precisamente es el Rottweiler el que empieza el ataque, ¿vale? Entonces vemos como precisamente el Pitbull, aunque esto más bien parece un Stafford, se mete, vemos aquí el poco espacio que hay, ¿vale? Y aún así se mete ahí, ¿vale? Esto es meterse directamente ya en un follón. O sea, estaba aquí las piernas del dueño, no hay prácticamente espacio. O sea, esto suele pasar, pues, por ejemplo, cuando uno va por una calle con su perro y el perro, por lo que sea, pues puede tener miedo a algo y se acerca a otro perro. O sea, puede tener miedo a otro perro. Se acerca a otro perro y se encuentra pegado a la pared, como no tiene salida, pues evidentemente puede ocurrir una agresión defensiva. Entonces aquí lo más interesante es eso, ¿no? Que este perro está agarrado, el dueño continuamente tiene la correa tensa y el Rottweiler aún así se sigue metiendo en toda esta zona porque probablemente no está siendo capaz de leer todo esto que está pasando aquí o simplemente no está teniendo ese feedback comunicativo con este otro perro. Vale, se mete ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el dueño quiere evitar un conflicto y tira hacia arriba del perro. Entonces lo deja en volandas. Como se mueve hacia atrás, ¿qué ocurre? Que entonces el cuello del perro cae sobre el cuello del Rottweiler. Entonces el Rottweiler le ataca. ¿Sabes? Si nos acordamos, el principio del vídeo es Pitbull vicioso, o Pitbull, es que no sé esto muy bien cómo se traduce, supongo que Pitbull agresivo ataca a mi Rottweiler, ¿no? Cuando precisamente lo que estamos viendo aquí es que ha sido más bien un problema de comunicación generado por el dueño del Rottweiler, que ha permitido este acoso a esta perrita sensible, y la tensión del dueño ha generado que el cuello de este perro se monte sobre este, entonces el Rottweiler haya interpretado una agresión y haya iniciado realmente el ataque como un ataque defensivo. O sea, entiendo que me están atacando, por tanto empiezo a atacar, que es lo que vemos aquí. Entonces si lo vemos otra vez, vemos como el cuello va a caer sobre el Rottweiler y el Rottweiler ataca. Brutus! Estos vídeos es que me suelen poner, digamos que me enfadan bastante. Colmo del desconocimiento, de la prepotencia, o sea, se juntan tantas cosas malas que me pongo muy nervioso. Entonces, vemos cómo se para al perro, el dueño, da por hecho que su perro no ha hecho nada, su Rottweiler no ha hecho nada. Y para colmo, aquí vemos cómo lo refuerza. ¿Vale? Acaba de atacar gratuitamente a un perro que tenía mucha desconfianza. Cierto es que la agresión pues ha sido fruto, pues eso, de esa mala suerte de que el perro ha interpretado que le iban a atacar, porque el perro de presa evidentemente no tenía intención ninguna de atacar.
Pero lógicamente el perro de presa, al notar esa agresividad del otro, pues tienen ese impulso muy reactivo de atacar también, ¿vale? Entonces aquí ya se ha cargado, pues normal que el perro esté enfadado porque ya se ha cargado. He's fine. Ahí el tío pues ya se despide pues con esa prepotencia, como diciendo vaya problema tienes con tu perro, ¿sabes? O sea, este mismo sujeto, vamos a llamarlo sujeto, ha provocado la pelea y entonces pues ahora deja al otro sintiéndose culpable porque su perro pues ha tenido esa respuesta agresiva. Hay ocasiones en las que esto ocurre muchas veces en los parques e incluso pues hay gente incluso que llega a las manos. Una de las claves que yo muchas veces utilizo, decirle al dueño, al ofendido, decirle ¿dónde está tu perro y dónde está el mío? Como vemos, el perro de presa está con el dueño, está agarrado y está con el dueño. Y en cambio, el Rottweiler está suelto y está en el espacio del perro de presa. Por tanto, ¿quién tiene la culpa? Pues evidentemente la parte ofensiva, la parte activa, la parte que permite que haya una intrusión del espacio personal. Si dos personas están en la calle y yo veo que una persona se acerca corriendo a otra y de repente hay un conflicto, hay una pelea, esto evidentemente en términos muy relativos, pues lógicamente no sabemos qué ha pasado ahí, ¿no? Pero para que se entienda, si esa persona activa no se hubiese acercado a esa persona, pues que no estaba haciendo nada, simplemente estaba a lo suyo parada en un sitio, pues evidentemente si esa persona nunca se hubiese acercado, pues ese conflicto nunca hubiese ocurrido. Por tanto, si vamos a permitir acercamientos, sabiendo cómo estamos acercando al perro y sabiendo cómo nuestro perro puede reaccionar. Pero si tengo un perro de esta envergadura, que si se pone a pelearse puede ejercer mucho daño, y nos encontramos con un dueño como este que nos está demostrando mucha inseguridad, por tanto puede ser que la perra ya se haya peleado muchas veces, o varias veces, o una sola vez. Lo importante es que aquí hay mucha tensión y nosotros pues no podemos ir ahí en plan como mi perro es súper perfecto, pues te voy a meter a mi perro hasta en la sopa. No, sino simplemente vemos que podemos hacer que esa interacción sea positiva, porque precisamente este tipo de interacciones pueden traumatizar mucho a este perro. ¿Esto qué quiere decir? Que el perro, en base a esta experiencia, ha podido aprender que a la siguiente no va a permitir un acercamiento como el que ha permitido por esto que acaba de pasar. Por tanto, lo mismo, el próximo día o la próxima semana o lo que sea, nos encontramos que este perro empieza a tener problemas mucho más graves con otros perros. ¿Quién ha iniciado el conflicto? Pues el propietario prepotente que anda metiendo a su perro, permitiendo que invada el espacio personal de otros perros, lo que puede suponer conflictos bastante serios.